Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como Padre me proteges, oh buen pastor. Sí, muy buenas tardes, querida audiencia, hermanos. Bueno, estamos en el programa En el Monte de la Gracia y específicamente en la sección Tu Palabra es Verdad. Bueno, hace un mes estuve aquí con don Adam Barquero, ¿verdad? Escuchando su impresionante testimonio. Aquí hoy está también conmigo, porque vamos los dos a hablar con nuestro invitado especial, que también tiene un testimonio glorioso. Su nombre es don Francisco Carvajal. Ya se los voy a presentar, ¿verdad? Antes de pasarles a ellos la cámara para presentarlos ya, quiero decir que este tipo de testimonios que estamos presentando, testimonios de vida, con ellos queremos resaltar el poder y la supremacía de la palabra revelada de Adonai. ¿Cuál es? La Biblia, ¿verdad? O sea, la palabra no solo cambia nuestras vidas, sino que nos guía hacia una correcta relación con el Eterno, ¿verdad? No todo creyente tiene una correcta relación con el Eterno. Eso viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Básicamente es un amor que se fundamenta en la obediencia. El mismo Yeshua dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Ese es
una piedra fundamental de nuestra fe. También voy a citar a Marcos 7:7, dice, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Acerca de este versículo, y vamos a hablar después, y en general todo el programa de hoy es acerca de eso. Bien, voy a presentar ahora a don Alan y don Francisco. Voy a presentar primero a Alan, ¿verdad?, que estuvo con nosotros la vez pasada. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias a Dios, muy bien, don Francisco, gracias por esta invitación, don Fer, don Francisco, y la persona que nos está aquí ayudando con esto, ¿verdad? Es una bendición estar esta tarde aquí y gracias por darnos la oportunidad de poder venir aquí a compartir de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a exprimir bien la experiencia de don Francisco, porque es un lindo testimonio, ¿verdad? Nosotros lo escuchamos juntos y aquí está. ¿Y don Francisco? ¿Cómo está? Don Francisco. Muy bien. Gracias a Dios. Sí. Aquí muy bien. Un placer estar por acá y un privilegio estar aquí en las cámaras. Que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan, nos van a ver por internet. Muy bien. Y aquí estamos nosotros para servir, a ver qué. Muy bien, vamos a empezar con algo. Lo importante, usted fue practicante católico. ¿Verdad? Un fiel católico. O sea, estaba a la sombra del papado, se puede decir, ¿cierto? ¿O no? Es cierto. Sí, practicando. Ahora está practicando el camino, ¿verdad? Que es la sombra de la palabra de Adonai. Entonces, quisiera que nos diera un poquito la historia suya, porque no es muy corriente ver una persona que pasa de católico a seguidor del camino, ¿verdad? O de las raíces hebreas o mesiánicos, como quieren llamarla. ¿Verdad? Cuéntenos un poquito cómo fue su historia. Bueno, para empezar, yo estuve mucho, en la Iglesia Católica estuve todo el tiempo, ¿verdad? Desde chiquito hasta hace como ya 5 años que empecé a estudiar. Bueno, mucho antes de eso, ya en el 95 que estuve en Miami, en Fort Lauderdale, donde una hermana mía que vive allá en Miami, fue donde empecé yo a estudiar la palabra. Porque me había acosado por mi hermana. Ella es una hermana cristiana evangélica, muy estudiosa de la palabra y yo decía que era acosado. Bueno, pues, qué dicha que fue acosado por ella. Porque, fue acosado, no acusado. Acosado por ella porque así... ella era evangélica. Ella era evangélica y sigue siendo evangélica. Bueno, ahora anda en el camino y en el remanente ella también, sí. Okay, sí está. Entonces, eso me vio obligado a armarme con la palabra y me armé con el catecismo de la Iglesia Católica y con la Biblia y empecé a estudiarla y a ir a una iglesia católica en San Isidro de Pómpano, en Miami. Entonces tuve que, hacerlo sí o sí, porque ella me era hacerlo palabra y palabra y palabra, ya no soportaba más. Empecé a estudiar la palabra, fue cuando el Dios me fue dando... ¿Usted quería defender su fe? Yo defendía a toda costa. Yo iba a ser católico hasta la muerte, pero al ver a mi hermana acusándome, digo, no, aquí voy a prepararme, y me armé de la palabra, de la espada y del catecismo. Al estudiarla, ya me voy dando cuenta de que hay cosas que no concordaban bien, que eran contradicciones la palabra de Dios con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces digo, aquí pasa algo. Ya últimamente no le ponía mucha atención a mi hermana, sino a la palabra, y empecé a estudiarla y ya vi que, tanto fue así que llegué a una parte donde decía el catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos de la ley de Dios. Digo, ¿pero qué pasa esto? Esto está raro, porque en la Iglesia Católica el catecismo dice una cosa y la palabra de Dios dice otra. Sí, tal vez para que la gente sepa, los 10 mandamientos que están en la Biblia, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, no son los mismos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cambió el texto, ¿cierto? Yo creía que eran los mismos. No eran los mismos. Pero ya al estudiarlos me doy cuenta que, primero, que el segundo mandamiento estaba cambiado. Digo, ¿pero por qué? Bueno, porque ella hablaba de la idolatría, hablaba que no traías imágenes semejantes ni arriba ni abajo, y digo, esto no, ¿y qué pasa aquí? Bueno, entonces empecé a estudiar más y ya voy llegando al cuarto mandamiento. ¿Cuarto mandamiento? ¿El sábado, Shabbat? Celebrar el Shabbat, el día de descanso, de reposo. Digo, ¿qué pasó con este? En el catecismo decía, creo que era santificar las fiestas.
Y digo, no, entonces aquí, además ya empecé no a discutir con mi hermana, sino a discutir y a hablar, Señor, ¿qué pasa? Esto es una contradicción. Y así fue tanto, hasta que rematé con un dogma, es cátedra, que para los católicos es una palabra infalible, o sea, es con palabra de Dios. Solo falta ponerles palabra de Dios, que decía, fuera de la Iglesia Católica nadie es salvo. Ok, o sea, eso es lo que llama ex cátedra, o sea, es un dogma inamovible, irrevocable. Solamente en la Iglesia Católica se es salvo. Solo, dice, solamente en la Iglesia Católica es salvo. Vamos a ver eso un poquito después. Claro. Ahora, no sé, ¿alguna pregunta que tengas sobre él? No, la pregunta era que ese era el dogma de la catesis, ¿es que se llama? Catecismo. Catecismo. No, es un dogma. Eso es dogma, esa parte. Cátedra, sí, son dogmas. Son dogmas y doctrinas de hombres. Ok, el dogma decía que solo se podía alcanzar salvación a través de la Iglesia Católica. Únicamente. Ok. Qué raro, porque Juan nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y uno de los cabezas de la Iglesia Católica, que ellos basan su autoridad en Pedro, dijo esto. Pedro y Juan en el concilio, en el capítulo 4, versículo 11, dice esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando usted se dio cuenta de eso, fue donde usted tomó una decisión diferente. Completamente. Ahí fue donde las escamas se le cayeron igual que Pablo. Todas las vendas cayeron. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, hay otra escritura, ¿verdad? Creo que está en Hechos 16, que dice que si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. No hay absolutamente ningún intermediario salvo Jesucristo. Yo voy a leer un poquito acerca de la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el catecismo, en el número 846 del catecismo católico, obviamente, ¿verdad? Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. O sea, pone a la Iglesia como intermediaria entre Cristo, ¿verdad?, que dice que es la cabeza, ella es el cuerpo y vienen los salvos. O sea, es una cadena que la palabra de Dios no lo dice, o sea, es un invento que le ponen, ¿verdad? Después dice en el 845 el catecismo, si quiere, está en el número 11, ¿verdad? Dice ahí subrayado, la Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. ¿Qué nos dice el catecismo aquí? De que yo soy un remanente y que solamente, como dice el ex cátedra, que usted dice, solamente de la Iglesia son salvos, ¿verdad? Y eso totalmente va contra la palabra de Dios. Quiero citar a Pablo cuando habla acerca de las personas que no conocen la ley de Dios, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con la gente que no conoce con la ley de Dios? Bueno, la palabra tiene una explicación. Dice así en Romanos 2.14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que lejos de la ex cátedra que dice la Iglesia Católica, Dios ha puesto mandamientos en todos los corazones de todos los hombres, de todas formas, que ellos saben lo que es hacer el bien y lo que es hacer el mal. Y de acuerdo al conocimiento de hacer el bien y el mal, y así actúen, así serán juzgados. Eso es lo que yo entiendo de esta palabra, y yo creo que cuesta apartarse de eso, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si quiere comentar algo, Alan, acerca de eso. Sí, perdón, es importante, eso es la salvación. Es correcto, eso fue una de las que yo me cuestionaba. ¿Cómo es posible
cambiar los mandamientos de la ley de Dios, unos mandamientos que fueron escritos con el dedo y con fuego. Así es. En las rocas, en palabras, en la piedra. Sí. Entonces, a mí se me cayó todo. El castillo que yo tenía en la Iglesia Católica se me cayó ahí. Entonces digo, ¿cómo es posible que las doctrinas y dogmas de hombres puedan así cambiar la palabra divina escrita con fuego y piedra y con el dedo de Dios? Así es. Se me cayó el castillo ahí, con todo el respeto y con todo el amor de Dios a los hermanos católicos, que los quiero y los amo de todo corazón, porque yo vengo de una iglesia católica donde yo fui instruido en una escuela de evangelización, muchos que la conocieron. Por eso es que yo ahí me formé, me capacité, me edifiqué, hasta llegar a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, una experiencia. Es donde ya el Espíritu Santo me hace hablar, no como reportero, sino como un testigo fiel del poder de Dios. Así es. En el mismo catecismo, que yo le estoy echando una ojeada, ahí dice, estos son los mandamientos de Dios que están en la Biblia, y estos son los nuestros. O sea, ¿quién le dio autoridad a la Iglesia Católica para cambiar la ley de Dios? Cambiaron el segundo. No te harás imagen, ni te postrarás a ellas. Es decir, usted entra en una iglesia, lo primero que encuentra es la violación al segundo mandamiento. Por eso lo quitaron. Y no solo eso, ya cuando usted va a la Biblia se da cuenta que en los salmos, en el trato de Dios con su pueblo, se da cuenta, no solo porque está en el mandamiento, de que una de las cosas que más le aborrecía a nuestro Dios era la idolatría a imágenes y a tallas. No tiene que ser simplemente el mandamiento. Usted escudriña la palabra y hay montones de ejemplos donde Dios se molestó. Lo vemos en el Sinaí con el becerro de oro. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué fue lo que se dio? ¿Qué fue la consecuencia que vino por esa idolatría dentro del mismo pueblo de Dios? Vino un juicio de parte de Dios. La idolatría dice que es abominación delante del Eterno. O sea, y bueno, pueden leer ustedes también en Apocalipsis 15, donde salen los ángeles, ¿verdad?, con las 7 plagas, y dice que sale del santuario de que está en los cielos. El santuario es donde están los 10 mandamientos. ¿Qué significa eso? Que la vara con la cual se va a medir los seres humanos está en la ley de Dios. Además, aquí quiero hablar también, porque en la iglesia protestante, evangélicos, dicen que han cambiado, que Pablo cambió el domingo por el Shabbat. Es decir, ¿quién le dio autoridad a Pablo? ¿Verdad? El único que tiene autoridad es Yeshua. Digo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, aquí y sobre el cosas de la tierra y debajo de la tierra. Punto, nada más. Solamente él tiene autoridad y él no lo cambió. Él dijo que él era el Señor del Shabbat y que el Shabbat era para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Él nunca anuló el Shabbat. Así que, hermanos protestantes, vayan viendo que mucha gente nos dice judaizantes, pero en realidad lo que cumplimos son las leyes de Dios. Amén. Y Pablo decía, búsquenlo en 1 Corintios, ¿verdad? Lo que importa son los mandamientos de Dios. Búsquenlo, ahí está. No soy yo, lo dice el mismo Pablo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si tenés alguna pregunta. No solo que eso que estás diciendo, sino que eso aplica no simplemente para el catolicismo, sino para el cristianismo también. Sí. Y es como decir, siga matando, no hay problema, o siga adulterando, no hay problema, lo cambié yo y le ponga la firma, como lo hicieron con el no te postrarás delante de dioses, que lo hacen hoy, imágenes. Entonces, volviendo al tema de la intercesión, la palabra nos dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiere decir que aquí no hay mediadores de nada. Y por mucho tiempo creemos que una persona con el ADN contaminado del pecado que traemos nosotros de nuestra naturaleza, podemos ser intercesores delante de Dios. Y no hay nadie. Desde el momento que nacimos con el pecado adámico, venimos ya con el ADN negativo. Y el único que nos pudo justificar hoy fue el Mesías, no la iglesia. Ni la cristiana, ni la católica, ni la evangélica, ninguna. Como vos decías, ninguna iglesia murió por nosotros. Ninguna derramó la sangre. Dice que para que haya justificación, tiene que haber derramamiento de sangre. La iglesia, ni católica, ni cristiana, ni ortodoxa, nadie fue la que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Fue el Mesías. Entonces, hoy por hoy tenemos un montón de intercesores o vicarios que nos dicen que ellos pueden interceder
por nuestros pecados. No, Santiago dice, si alguno se encuentra enfermo entre vosotros, pues busquen a los ancianos de la congregación y oren unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho, pero no dice que los va a perdonar. No, nunca jamás. El único que perdona pecados es el que derramó la sangre en la cruz de Calvario, no hay otro. Así es. Sí, pasando a otro capítulo, don Francisco, hay una cuestión aquí en la catequesis, dice, esta es la única iglesia de Cristo, pero hablando de la iglesia católica, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Ok, entonces nosotros entendemos bien que es católica, que es universal. Entendemos que es apostólica, que es que supuestamente viene de los apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, los apóstoles no tenían varios dogmas que tienen ellos, ¿verdad? Pero yo me voy a referir a la palabra santa. Es decir, la palabra santa es apartada, es consagrada para Dios, ¿verdad? ¿Eso usted lo defendía, lo entendía bien o qué creía? Bueno, viendo la historia universal de la iglesia y viendo todo lo que venía pasando en la iglesia católica, no pude empezar dejé de orar el credo. Ah, sí. O sea, fue algo Fernando, que a mí nadie me lo dijo. Y fue mi espíritu que sintió, ¿cómo decir que la iglesia santa y católica? Reitero, perdónenme los católicos hermanos, pero no puede ser santa, católica, por todas las barrabasadas que vienen cometiendo. Qué barbaridades. O sea, las herejías tremendas, la idolatría tremenda que había en la iglesia, que existió. Yo les pido a los hermanos nada más que puedan leer la palabra, estudiar la palabra, ahí se va a dar cuenta en la historia de la sucesión apostólica, don Fernando. No hay ninguna sucesión apostólica bíblicamente, don Alan. Sí, que venimos de una sucesión apostólica de papa en papa. De Pedro, sí, bueno, el que viene después, supuestamente. Yo quería leer algunas cosas que ha hecho la Iglesia Católica, porque si es santa, don Andy, empezando en el número 5, si es santa, ¿desde cuándo es santa? Porque nadie se ha dado cuenta que es santa. Yo voy a citar, digamos, en 1535 había un señor que se llamaba William Tyndale, era un inglés que tradujo la Biblia y la reprodujo, por eso fue ahorcado, por la Biblia. Lutero, ¿verdad?, que se opuso a las cosas, a las barbarias que estaban haciendo, vendiendo indulgencias, ¿verdad? O sea, pague antes y peque después. Es una barbaridad. Entonces él se levantó. Sí, exactamente, ¿verdad? Y él fue perseguido en Europa en el siglo VI y fue perseguido para matarlo, ¿verdad? Tenemos alrededor de 100,000 personas que fueron bestialmente asesinadas, ¿verdad?, por la Iglesia Católica en la Santa Inquisición. Ahora vamos a ver algunas cosas que sean. Perdón, sí, claro, participar adelante. ahí, aportar algo con respecto a eso que decís. ¿Sí? Dice que George Wyche fue el obispo de Edimburgo en el siglo XVII. No debe ser confundido con otro Scott con el mismo nombre, quien fue martirizado en el siglo anterior. Wyche fue condenado a morir y hubiera sido ejecutado. Vea por la razón que fue. Pero cuando estaba en el andamio, él utilizó una costumbre que le permitía al condenado a elegir un salmo para ser cantado. Y escogió el Salmo 119, el salmo más largo. Y vea lo que pasó. Antes de que se cantara 2/3 del canto, su perdón llegó a su vida y fue salva. Wow. Vea qué tremendo el tener la palabra en su boca. Le trajo libertad. Un concilio que lo iba a llevar a muerte porque era un hombre de palabra, porque dice: conoceré la verdad. La verdad os hará libre. Verdaderamente libre. Entonces este hombre fue justificado por no terminar el Salmo 119. No se lo permitieron, porque fue tal el impacto que le dio la libertad. Ya entiendo. Vea si la palabra era poderosa para poder libertar a cualquiera. Sí, Salmo 119, bueno, Salmo 119 deberían leerlo todos los católicos para que se den cuenta, digamos, le voy a decir muy sincero, porque aquí estamos sincerando, en la mentira que viven en una mentira,
¿verdad? Bueno, mire, para seguir, por ejemplo, en Francia, la masacre de San Bartolomé, en 1572, donde mataron a hugonotes, que eran cristianos franceses, 72,000 personas mataron por ser protestantes. Sí. Ahí estaba empezando. Y la Santa Inquisición en América, ¿cuántos indígenas, miles de indígenas fueron matados por la Iglesia Católica? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la santidad de la Iglesia? ¿Y desde cuándo? Y eso, ¿verdad? Que no vamos a hablar del siglo pasado, donde se descubrieron un montón de prácticas, ¿verdad? Sexuales en contra de niños y en contra de muchas personas en Australia, en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, en todos los países, ¿verdad? Es decir, otra vez, ¿por qué es santa? ¿Quién dice que es santa? No lo demuestra, ¿verdad? Yo quiero poner ahí, si pone ahí, ¿verdad? Las imágenes que hay, don Andy, esas son las formas, vamos a pasar rápido porque son muy fuertes, las formas en que se torturaba a las personas para que declinaran de su fe, ¿verdad? Protestante, y aceptaran el catolicismo. Esa era terrible, ahí lo ataban a los genitales, ¿verdad? Y la siguiente, ahí las mujeres, ¿verdad? Que para confesar si eran brujas o no, las sumergían en agua, ¿verdad? Y las hacían torturas. Y el último que está ahí, ese no sé, muy famoso, en todo lado aparece, era una forma de torturar a las personas de sus extremidades, ¿verdad? Es decir, otra vez, ¿desde cuándo es santa? La Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición. También la Santa Inquisición. La problemática es la definición de qué es santo. Porque durante mucho tiempo he escuchado que de ahí hay personas que se adjudican el decir esta persona es santa y ponen a una persona como santa, pero de ahí el apóstol Pablo desde tiempos después del Mesías, ¿verdad? Que murió el Mesías, él llamaba santos a las iglesias. Es que hay que saber qué es santo. Sí. Y cuál es la función de un santo. Bueno, en Corintios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia o el pueblo, al concilio o a la gente de Dios que está en Corintio. Dice, con todos los santos que están en Acaya. O sea, santos no es como dice la iglesia, que para ser santo, usted, don Francisco, que es experto o experto en la iglesia católica, tiene que pasar por un proceso para que la iglesia lo santifique, ¿cierto? Eso es... Correcto, para canonizar una persona santa, tiene que pasar por un proceso de investigar si hubieron milagros. Por lo menos 2 milagros tienen que haber hecho. Pero primero, ¿de quién son los milagros? En primer lugar, ¿es el hombre? Es decir, vea una cosa, por ejemplo, ahí muy bien estaba leyendo Alan, que el mismo Pablo llamaba a las personas santos. ¿Por qué? Porque vivían en un proceso de santificación. Vea lo que dice aquí en la primera carta de Corintios, sí. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en Él cualquiera invocan el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces estamos en un proceso de santificación, pero Dios ¿cómo nos ve? La pregunta. Quiere decir, como dice él, que solo a través de milagros, entonces, Juan el Bautista fue un fracasado, sí, porque no hizo ningún milagro. Así es. ¿Me explico? Sí. Registralmente, bíblicamente, la Virgen María no hizo ningún milagro, bíblicamente hablando. No. El único gran milagro que hizo y que nosotros lo tenemos como un baluarte fue que ella fuera el vaso que Dios usara, que no iba a usar a cualquier persona, que honramos esa acción de ella, de poder tener el Mesías en su vientre. Sí, pero ella fue santa porque tenía una vida santa. Por eso fue llamada, fue claro, antes de que se depositara esa vida de Dios ahí. Yo me elegida por eso. Yo me imagino que ella era igual que los papás de Juan el Bautista, que dice que eran irreprensibles en los mandamientos de Dios. Del Espíritu de Dios. Exactamente. Entonces, tenemos buenas noticias. Vean, en la Biblia, en Apocalipsis 14:12, viene la definición de santo. Vea, lo que tenemos nosotros, digamos, en nuestro camino, es que la Biblia se explica a sí misma. ¿Ok?
La Biblia se explica a sí misma. Entonces, si nosotros queremos buscar la definición de santo, no la buscamos en los hombres, sino que dice la Biblia. Vos lo tenés ahí, 14:12, sí, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, entonces, dos cuestiones. Uno, guardan mandamientos y tienen la fe de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. No la fe en Jesús, la fe de Jesús. Yo les pregunto, ¿cuál es la fe de él? La fe de él está basada en la ley de Dios. Entonces, esos son los dos requisitos. Eso deviene en algo. Queridos hermanos católicos, a ustedes les he enseñado que ustedes no pueden ser santos, porque ustedes nunca aspirarán a que el Papa los vuelva a ver, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden ser santos, de acuerdo a la Biblia. Bueno, según el Señor, si caminan bajo el testimonio y bajo los mandamientos, Él lo ve de esa forma. Porque hoy por hoy hay muchas personas que caminan hacia la muerte. Nosotros estamos caminando hacia la vida, ¿verdad? No hacia la muerte. Sí. Dirigidos por la palabra de Dios. Entonces Él nos ve como vida, no nos ve como muertes. Sí. ¿Cuáles eran sus santos favoritos, don Francisco? Bueno, yo me identificaba muy bien con San Agustín. San Agustín. Sí, por borracho, mujeriego y parrandero. Sí, así es. Porque él fue santo. Sí. Según la Iglesia Católica, pues sí, fue un gran hombre después de que Santa Mónica oró por él tras más de 30 años. Él dice la historia que fue santificado, San Agustín. Se me habló también de San Francisco, que era... San Francisco también lo miraba por ser un santo por su humildad. Él le decía al fraile, vamos a predicar. Y salían por el pueblo, por la plaza, daban toda la vuelta. Y cuando llegaban, dice el fraile, San Francisco, ¿acaso oramos? Ya oramos, ya evangelizamos, dice. Digo, ¿cómo? Usted no vio cómo la gente nos miraba a nosotros, se sorprendía. Allá va San Francisco. O sea, por los hechos, ¿verdad? Por sus obras, por sus frutos. Con las pero eso es confundir, ¿verdad? Es confundir a, digamos, unas personas que están en santificación a alguien dignos de ser adorados. Porque, vea, es que la Iglesia Católica dice que no adora santos, pero eso es mentira. Claro. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en San Ramón, yo me acuerdo que creo que es en agosto, septiembre, ahí sacan todos los santos y comienzan a llevarlos por las calles de San Ramón. Disculpen si a usted hace esas prácticas, pero esas prácticas no son de acuerdo a la Biblia. Eso es una cosa que se los digo. Nosotros tenemos que destacar a toda el radio escucha. En realidad nosotros admiramos a los santos que la Biblia nos marca. Sí. Hombres como Moisés, como Daniel, como esos hombres tremendos, los admiramos. Jeremías. Para nosotros son ejemplos, no es que tampoco nosotros, como puede ser cada uno de estos hombres que citó ahora don Francisco, pero que en ningún momento pensamos o creemos, número uno, que ellos interceden por nosotros y mucho menos idolatrarlos. No. Nosotros amamos lo que hicieron cada hombre de Dios en el pasado, cada mujer en el pasado, pero nosotros no adoramos ni pensamos que ellos van a interceder por nosotros delante del Señor. Como lo leímos ahora, hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Así. Don Francisco, entonces, bueno, ya usted está en un camino que ya hablamos de la idolatría, ¿verdad? De discernir que a los hombres no se les adora, ¿verdad? Respecto al Papa, la autoridad del Papa, yo creo que usted en algún momento cuestionó la autoridad del Papa, ¿verdad? ¿Qué piensa usted ahora de todo eso en el pasado? O más bien, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas personas que están cuestionándose esto en este momento, que ya vienen cuestionándose? Que a ellos va dirigido este programa. Sí, don Fernando, yo he visto que hay mucha confusión en la Iglesia Católica, hay mucha confusión. Hay muchos que no se pueden culpar, hermanos católicos, no lo vamos a culpar, ni vamos a juzgar, ni mucho menos, porque para juzgar yo me juzgo primero yo mismo, ¿verdad? Sí les digo que lo que pasa es el sistema, don Fernando. El sistema católico, el sistema que viene doctrinas y dogmas de hombres, donde no nos enseñan.
No podemos culpar a los católicos tradicionalistas. Ellos vienen de los ancestros, abuelos, paternos, no papá, mamá, donde se roza el rosario, el trisagio, la pasión, van a misa, van a las procesiones. No podemos culparlos, ni señalarlos. Hermanos, por favor, no lo estamos juzgando. Queremos dar un mensaje con el amor de Dios. Amén, amén. Nada más dice, o sea, mi pueblo perece por falta de instrucción. Mi pueblo languidece por falta de formación. El conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra. Solo le pedimos estudien, fórmense, capacítense, edifíquense en pos de la santidad. Porque si yo no me estoy formando, como digo yo en mi léxico, yo digo, si tú no te estás formando, ni respire, porque no hacemos nada. Son tiempos difíciles, estos son los últimos tiempos de los cuales tenemos que ir buscando primero el reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Entonces es el momento, ya ayer, de formarnos, de ir viendo la palabra, buscar arrepentimiento y buscar el camino, verdad y vida. Jesucristo nuestro Señor, el quien murió por ti y por mí. No fue otra religión, no fue ninguna religión, es Jesucristo, que murió por mí en mi lugar. Él pagó la factura en la cruz del pecado por todo lo que yo tenía que pagar. Así es. Excelente. Adore al que puso la sangre, no a otro. Él es el que te dio vida, porque Él se subió a la cruz, te bajaste vos, y así que usted recibió lo que Él merecía. Y Él recibió lo que nosotros merecíamos, que fue el castigo, tal y como está en el Salmo 53. Sí, como decía ahora don Francisco, este programa de ninguna forma es atacar al hermano católico. Al contrario, hemos tenido la experiencia de poder, a través de la Escritura, conocer una verdad más enriquecedora, en el cual el propósito fundamental de este programa no es acusar. No. Es a que una vez como nosotros nos abrieron los ojos, el poder dar hincapié a que usted escudriñe la palabra. Si algo tenemos, Fernando y yo que estudiamos, nosotros usamos mucho la Biblia católica. Ella habla más explícita. La Dios habla hoy o la Jerusalén, ¿son buenas? Sí, son Biblias que nosotros usamos para estudiar. Y la palabra dice en Juan, como dije al principio, que de ellas tienen vida eterna y ellas hablan del Señor. Entonces lo que hacemos con estos programas no es tratar de condenar ni juzgar su práctica, es que la misma palabra te hable para que puedas poner la mirada en lo eterno y no en lo externo lo que usted ve. Dice la palabra de Dios en Corintios que lo que usted ve es pasajero, mas lo que usted no ve es eterno. Nosotros buscamos de que la gente pueda abrir sus ojos a la eternidad. Y por eso agradezco mucho a esta emisora y también a don Fernando que nos dé la bendición de venir aquí al poder transmitir de lo que estamos gozando. Eso es como encontrar la perla y esconderla. No, encontramos una perla, él la encontró hace poco, yo la encontré hace 10 años y nos sentimos en la obligación de dar por gracia lo que recibimos por gracia. Sí. Entonces estamos aquí con esa sola connotación. Lo demás lo va a hacer el Espíritu. Invitamos a la gente que escudriñe la palabra y el mismo Espíritu es el que se va a encargar de traer toda verdad. Sí, exactamente. Sí, don Francisco. Sí, con respecto a eso, está aquí en la palabra 1 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Qué bueno, perdón. Esa escritura es enfocada no en el Nuevo Testamento, porque no se va escrito en ese momento. El momento que les ponen, no se va escrito, no se había pasado. No existía el Nuevo Testamento. Ellos están dando alusión a la palabra infalible que ellos sabían, porque el mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios era la que caminaba con ellos. Entonces, si la escritura da testimonio de él, esa escritura no se refiere a lo nuevo, o que nosotros sabemos que todo es un enlace. Sí. Se está refiriendo a lo que había antes, y si no escudriñan lo de antes, ¿cómo vamos a saber lo de ahora? Eso es lo que queremos que pase. Sí, ahí en Romanos 8, Pablo dice que la fe
¿verdad? La fe, su fe, mi fe, la fe de cada uno, viene por el oír y oír la palabra de Adonai. En ese momento no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo referencia? Obviamente a la ley de Dios, a los salmos, a los profetas, ¿verdad? A los proverbios. Claro. Es decir, yo voy a cuestionar algo, o voy a decir que yo me lo cuestiono, quiero que la demás gente se cuestione. ¿Por qué no le piden a ustedes que lleven la Biblia a la iglesia, a misa? ¿Usted se ha preguntado por eso? ¿Por qué no le piden que lleve la Biblia? Obviamente porque le va a pasar lo de Francisco, ¿verdad? Porque va a comenzar a estudiar y va a decir, señor padre, sacerdote, vea, es que aquí dice una cosa y usted me dice otra. O el dogma dice que solamente la salvación es por Cristo, y el dogma católico es que es la iglesia la que me salva. Entonces, por eso, cuestiónese. Es decir, pregúntele a su padre, a su ¿cómo se llama? A su sacerdote. ¿Por qué cambiaron los 10 mandamientos? Y yo no sé si va a saber el sacerdote, tal vez sepa, tal vez no, porque ellos no les enseñan eso. Exactamente, don Fernando. Mira, que yo recuerdo, carajillo, nos llevaban a la iglesia y el padre daba la misa de espaldas. A usted le tocó eso. Y en latín. Pues. Oiga, a nosotros nunca nos enseñaron, don Alan, a leer la palabra, a estudiarla. En ningún momento, ni en la iglesia, menos si era en latín. Yo recuerdo, yo tengo 73 años, mañana, 13, lo cumplo. ¿Mañana cumple? 73 años, qué bien, bueno, cuando el único que leyó, le mandaron a leer la palabra en el año 1553, por ahí, fue un obispo a Lutero, porque él estaba ahí, era un monje católico que estaba preocupado, estaba viendo lo que había pasado con lo que era la Santa Inquisición que llamaban, y cuando al ver la Santa Inquisición, que estaban cobrando platita para hacer la Capilla Sixtina, ¿verdad? Sí, la indulgencia era para pagar la Capilla Sixtina, sí. Entonces, usted podía llegar a confesar sus pecaditos antes. Sí. Si usted tenía algo, hacer un pecado, robar, hacer qué sé yo, entre 8 días, entonces llegaban al sacerdote, mira, yo vengo a confesar de que tengo que hacer un pecadillo ahí, ¿cuánto es? Entonces usted le decía, bueno, eche tanto. Esa fue la embarcada que se dio el obispo al mandar a Lutero a leer la Biblia, porque Lutero vio cuando vino las indulgencias, y él fue y escribió 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Alemania. Sí. Y lo llamaron a él a un concilio a retratarse. Y él dice a Martín Lutero, si no está aquí en la Biblia me retracto. Si lo que yo he hecho no está aquí en la Biblia me retracto. Yo voy con la Biblia. Porque ya él leyó la Biblia. A nosotros, don Fernando, mis amados hermanos, ¿cuándo nos enseñaron a leer la Biblia? En el año 1963, con el Papa Pío XIII. Fue cuando autorizaron a leer la Biblia en la iglesia. Sí, que leen el Evangelio del día y unas pocas palabras, pero no y un salmo. Era en latín que la decía, me decía mi mamá. Pero ya en 1963 sí ya empezaron a leer la Biblia en español, ¿verdad? Sí. A estudiarla, entonces a estudiarla. Siguió igual, no la estudiamos, o sea, ya ahora... Solo el Espíritu te ha dado a ustedes la sed y el hambre de estudiar la palabra de Dios. Como yo llegué a la escuela Juan Pablo II, que Dios los bendiga, que ahí fue empecé a estudiar la palabra, me enseñaron a estudiar la palabra. Y fui formándome, capacitándome, edificando. Bueno, hasta el día de hoy sigo y estoy empezando, hermanos. Yo decía tener, bueno, ya no, pero estoy empezando a estudiar. Me siento un pollito estudiando la palabra. Bien, ya se nos va yendo el tiempo y hay un tema que queremos ver porque... Cuando uno ve un problema es bueno entender las raíces del problema. Y para mí, no sé qué les parece, una de las raíces del problema, de por qué se pueden separar de la Biblia, es que ahí está en el Catecismo, en el número 81, dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por el Espíritu Santo. Pero también habla de la tradición.
Dice que la tradición recibe la palabra de Dios encomendada a Cristo y el Espíritu Santo se posee y le transmite íntegramente a los sucesores. Es decir, según ellos, la tradición católica, ¿verdad? Y obviamente ahí va incluido todas las bulas papales, todos los concilios, todo lo que diga el hombre respecto a la Biblia es coayudante de la Biblia. O sea, que también, ¿verdad? Usted debe regirse por las palabras de hombres. Y para mí ahí está la raíz del problema del catolicismo, ¿verdad? Que no le dan la supremacía, la única supremacía que debe tener la palabra de Dios. Entonces, dentro de lo que dicen los hombres, cabe todo, o cualquier cosa, ¿verdad? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en el eterno Rey. ¿Es así o no? Que la tradición también es obligatoria, ¿o no? Sí. ¿Usted sufrió algún tipo de persecución o le incomodaron cuando usted estaba estudiando la Biblia? Tal vez no terminamos Yo estuve perseguido por la Iglesia Católica en Cartago, por cierto, que tenía un ministerio de evangelización. Empezamos muy bien. Se reunían ahí en el Cine Apolo hasta 150 personas y habían danza, oración, de consejería espiritual, de todo ahí. Pero ahí empezaron a perseguirnos, además me sacaron del Cine Apolo, me estuve en una casa de renovación carismática, y ahí estuve tamaño poco, pero seguían ahí acosándome, hasta me denunciaron con un sacerdote de la Iglesia María Auxiliadora, tuve que irme a presentar y hablar con él, de que estábamos sacando demonios, decían, porque tenemos un ministerio de liberación, y se nos dio poder, en nombre de Jesucristo, pues sí podemos hacerlo. Entonces ahí fui yo acosado por la Iglesia Católica y perseguido. Y usted ya cuando conocía la palabra, estando en la Iglesia Católica, comenzaba usted a hablar la palabra de Dios entre las reuniones que usted tenía, ¿sí? Sí, empecé a hablar de la palabra de Dios, pero ya en otra dimensión. Otra perspectiva. Sí, en otra perspectiva ya con el remanente. Sí. Porque el remanente es remanente, además tengo aquí una palabrita del remanente, dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Palabra de Dios. Es aquí donde Dios viene por un pueblo. Es que es el error. La gente cree que viene por una iglesia. O sea, usted me dice, usted es un hereje. No. Es que el pueblo está formado por la iglesia y por muchas iglesias. Usted me entiende. Por ejemplo, en Apocalipsis usted ve que hay un mensaje dirigido ¿a cuántos? A 7 iglesias. Pablo se dirige a las iglesias de Cristo. Es decir, pero todos formamos el pueblo de Dios y hay un entendimiento de pueblo que la gente no conoce, ¿verdad? Que es de toda tribu, nación y lengua, ahí en todo lado hay pueblo. No es de todas las iglesias, perdón. Sí, perdón, sí, así de toda lengua, tribu y nación. A eso iba. Así es. Que de todas las iglesias, ese es el remanente. El remanente es lo que queda. Por ejemplo, de la Iglesia Católica, de la debacle de la Iglesia Católica, lo que queda es un remanente. Sí. De la iglesia de testigos de Jehová, de evangélicos y todo, hay un remanente. Amén. Entonces, no podemos decir que solo en la iglesia católica es algo. No. Hay un remanente en cada iglesia, hermanos. Usted está en una iglesia X, siga en esa iglesia. No queremos sacarlo o traerlo para acá. No, siga en esa iglesia, solo que estudie la palabra y pida inspiración al Espíritu Santo, que es la hermenéutica, que se llama la exégesis de la hermenéutica, es la verdadera interpretación de la palabra de Dios según el Espíritu nos es revelado a cada uno de aquellos que buscan formarse, capacitarse y edificarse en la palabra de Dios. Sí, yo coincido. Es decir, yo pasé de andar midiendo calles, como digo yo, a ser estudiante de la palabra, no porque yo era ni medianamente capaz de hacer eso, sino que Dios me había escogido y mediante su Espíritu Santo, lo que yo pienso, me puso en mi mente de buscar lo que yo quería, que era la verdad. Yo no sabía dónde estaba. Y esa fue la palabra que me llevó a la salvación. La verdad, cuando yo leí que decía Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo dije, ahí está esa palabra, la verdad. Pero fue el Espíritu Santo el que me dijo.
¿verdad? Entonces, ciertamente, hoy le estamos hablando, hermanos, bueno, tal vez muchos están escuchando, pero le estamos hablando directamente del corazón a esas personas que está como remanente en la Iglesia Católica, en la Iglesia Protestante, o donde quiera que estén. Aquellos que sienten que la verdad está en la ley de Dios y en su Mesías, ¿verdad? El Mesías y la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Yeshua, que al principio lo dijo, ¿verdad? Si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? Si no, es en la palabra de Dios. Parece uno que es muy reiterativo, pero es que también es que la gente es muy resistente. Entonces, por eso hay que repetir muchas veces, ¿verdad? Está leyendo. Dice en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra de Dios. Y eso es lo que explota lo que usted decía. ¿Cómo puedes decir que por una iglesia es el único medio de llegar al Señor si Él lo dice ahí? Yo soy dice, el camino y la verdad. Amén. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. ¿Y qué pasa? Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la Amén, verdad, así es. para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Palabra de Dios. Amén. Recuerde que ahí Jesús está dando un dato de un cumplimiento futuro. Todavía ellos no estaban llenos del Espíritu, pero los está viendo ahí inmediatamente como si fueran llenos, porque Él está entrando a la fiesta en ese momento, no a una de las fiestas, y está ya siendo por ser entregado. Entonces Él les dice, el camino al Padre, y les empieza a narrar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, sino Él empieza a explicar. Entonces le dice, la promesa del Espíritu, si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Sí. Entonces, hermanos, quedan 5 minutitos. Yo quisiera que cada uno de ustedes, pues ya he hablado demasiado ya, porque el testimonio de don Francisco nos dio chance para hablar de la palabra, que cada uno diera una conclusión acerca de, no solamente de la bondad de Dios, de sacar al hermano Francisco de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Así lo veo yo. Y entonces, yo no sé quién quiere empezar. Tal vez tengo yo una palabrita para claro, terminar con todo el amor de Dios. Así. Dice ahí que al conocer la Iglesia Católica, dice que la verdad, al conocer la Iglesia Católica, existen paradigmas fundamentales en el sistema político, socioeconómico, ciencia y religión. Existe un código comercial que rige en el mundo basado en el antiguo derecho canónico del Vaticano, que están profundamente interconectados a las sociedades secretas están infiltrando y manipulando hace cientos de años. O sea, una sola palabra, estuvimos los católicos engañados. Y con todo el amor de Dios, nada más les sugiero leer y estudiar la palabra de Dios. Sí, la Iglesia Católica ha influido en el comercio. Eso está en Apocalipsis, creo que estamos en 18, que habla, ¿verdad?, de la mujer que embriagó con vino a las naciones. ¿Sí? Y Alan, tal vez No, yo nada más que quiero decirle a los radioescuchas que verdaderamente nosotros no escudriñamos la palabra solo para exponerla. Nosotros escudriñamos la palabra porque somos pobres de espíritu, y la pobreza de espíritu que hay en nosotros nos hace depender y buscar de donde hay fuentes de agua viva. Esta es la vida de usted. Jesús dio la vida por usted y el Padre preparó toda una plataforma para alcanzar la salvación. Venimos a Él y escudriñamos su palabra no solo para exponerla, sino para vernos como un espejo y poder ser cada día mejor en nuestras vidas. No hay nada más lindo que poder sacar tiempo en intimidad con la palabra, donde Él les va a exponer cada uno de sus virtudes, cada una de sus promesas y cada uno de los cumplimientos de cada promesa. Pero vayan
al libro. El libro es vida. Así es. Ese fue el tema central. Volver a la gente hacia la palabra del Eterno, que es la Biblia que usted tiene ahí en las manos. Desempólvela, ¿verdad? Y comience a estudiar y comience a cuestionar. Muy bien. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo dentro de un mes en tu palabra es verdad. Muy bien, muchas gracias. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor.